¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué gozo para mí saludarles en la oportunidad de presentar mi aporte al estudio de la lección de escuela sabática de esta semana. Agradezco al Señor por su cuidado protector para con nosotros y por el privilegio que ahora me concede de conectarme a través de estos medios con ustedes para mirar lo que el Señor nos quiere decir esta semana en su lección. Antes de adentrarme a desarrollar el tema, quiero agradecer de manera muy especial al doctor Marvin Barajas y a su familia por el hermoso regalo que me han hecho llegar para contribuir a un mejor desarrollo de nuestro canal allí en YouTube y de lo que queremos hacer para la predicación del Evangelio a todo lugar. Gracias, doctor. Dios te bendiga. Dios bendiga a tu familia y la gracia del Señor les ampare en todo momento y en todo lugar. Estamos llegando a la lección número 7 de este trimestre, un trimestre que ha sido por lo demás muy especial. Hemos estado estudiando la verdad presente en Deuteronomio y semana a semana hemos ido mirando las diferentes verdades que fueron claves en el desarrollo de Israel allí en el desierto previo a la conquista de la Canaán terrenal, y que entonces en consecuencia también son claves para nosotros que nos preparamos para recibir la herencia eterna, la Canaán celestial. Y nos introduce el autor de esta lección diciéndonos que todas las confesiones religiosas manejan el concepto de ley de gracia. Ese es el título de esta lección, no lo había dicho, disculpen. Esta lección número 7 se titula La ley y la gracia. Vamos a estar estudiando estos dos conceptos pilares de la salvación y vamos a mirar cómo ellos se complementan el uno al otro, van tomados de la mano, son como dos caras de la misma moneda que van a conducirnos a la salvación. La ley y la gracia es el título entonces de esta séptima lección. Y nos introduce el autor, les decía, diciéndonos que todas las confesiones religiosas enseñan tienen entre sus enseñanzas el concepto de la ley y la gracia. Lo manejan. Quizás no todos o no todas las confesiones la van a manejar de una forma correcta, pero sí entienden la relación que hay entre una y otra y la salvación del ser humano. ¿Qué es la ley? La ley entonces es el carácter de Dios, manifiesta el carácter del Señor, es el ser de Dios, refleja a Dios esa ley. Y cuando pecamos, entonces nos convertimos en infractores de la ley. Dice Juan allí en su carta que todo el que comete pecado infringe también la ley. Ahora, tenemos que recordar algo. Todos somos pecadores. Dice el apóstol Pablo, recordando las palabras de Isaías, que no hay justo ni aun uno, que todos hemos caído en ese peligro o ese problema del pecado. Y es allí entonces cuando solo la gracia divina puede darnos la salvación. Es allí cuando entra en juego entonces ese concepto de la gracia, que es recibir de Dios lo que no merecemos para que nosotros podamos ser salvos. Ese concepto de la ley y de la gracia, ese concepto de unidad entre una y otra, que la salvación es por gracia, pero que en consecuencia a esa salvación yo debo obedecer la ley, se encuentra en toda la escritura y especialmente en el libro de Deuteronomio de una forma muy peculiar. Vamos a entrar entonces a la primera sección de esta semana. Se titula La ley del cielo y nos va allí a mostrar el autor de la lección el concepto innegable, el concepto que irradia por toda la escritura de que Dios es un Dios de amor. Y el fundamento de su carácter, el fundamento de su gobierno es ese amor. Por eso dice Juan, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Si Dios es amor, entonces Él necesitaba tener seres
moralmente libres, seres que tuvieran libre albedrío, seres que pudieran escoger. Él iba a colocar en aquellos seres su inherencia hacia el amor, a querer amar, y Dios iba a permitir que libremente los seres creados entonces manifestaran amor hacia Dios. Miren que todo el resto de la creación obedece a leyes naturales, ¿sí? Es decir, los animales actúan por instinto. Es verdad que usted va a ver a una madre animal proteger a sus cachorros o a sus crías, pero no lo hace por amor de verdad, lo hace por instinto. De hecho, llega un momento en que ya no tiene nada que ver con ese hijo, lo desecha por completo. Pero los seres que fueron creados moralmente libres, entonces tienen injerencia hacia el amor, actúan por amor. Y no hay ninguna diferencia entre nosotros y los ángeles. Es decir, los ángeles también fueron creados como moralmente libres. Responde no por instinto, sino por un concepto bien deliberado a servir o no servir a Dios. Vamos a encontrar esto mejor ilustrado allí en Ezequiel capítulo número 28. Cuando nos relata el profeta la caída de Satanás, de Luzbel, el ángel de luz. Dos palabras utiliza: iniquidad y pecado. Dos palabras va a utilizar para referirse a Luzbel y a los ángeles que cayeron con él. Ellos fueron llenos de iniquidad y pecaron. Dos palabras que son usadas también para referirse al ser humano. Porque los ángeles, al igual que los hombres o los seres humanos, estaban dotados de libertad, estaban dotados de libre albedrío, y por lo tanto había una ley. Y esto es lo primero que vamos a colocar en esta oportunidad. Es el fundamento para todo lo que vamos a estudiar. En el cielo, así como en la tierra, hay seres libres moralmente hablando, entonces también existe una ley moral. El resto de la creación responde a una ley natural. Los seres moralmente libres vamos a responder a una ley moral. Los ángeles tenían esa ley. Así que donde quiera que haya seres moralmente libres, bien sea en el cielo o acá mismo en la tierra, vamos a tener una ley moral. Es decir, la ley, el fundamento de la ley que tenemos nosotros ahora, no fue dado solamente al ser humano, viene desde la eternidad y va hasta la eternidad, porque los ángeles también están sujetos a esa ley. Una segunda sección esta semana lleva como título La ley en Deuteronomio. Ya hemos estudiado la ley en el cielo y hemos visto que esa ley rige también a los santos ángeles y que quebrantarla para ellos también es pecado, para ellos también es iniquidad, como lo vimos en la experiencia de Luzbel y de la tercera parte de los ángeles que con él se fueron. Ahora vamos a mirarla, esa misma ley en Deuteronomio. Están en la frontera, está Canaán de frente, allí están a pocos kilómetros de alcanzar la tierra que el Señor les ha prometido. Pueden verla con facilidad. Y allí entonces, en esa frontera, cuando están a punto de cruzar, a través de Moisés, Dios va a instruir a los israelitas, va a repetir la ley, va a volver a desglosar los estatutos, los preceptos que el Señor está esperando que el pueblo obedezca. Por supuesto, entre esas instrucciones está la ley moral, los 10 mandamientos.
Y es reiterativo el libro de Deuteronomio, es reiterativo Moisés invitando al pueblo a obedecer, haciéndole entender que en la obediencia estaba entonces su verdadera libertad, estaba su verdadera prosperidad, estaba su verdadera conquista. Una lectura superficial del libro de Deuteronomio. Vamos a encontrar entonces que esto se hace una y otra vez. Moisés desafía al pueblo, van a conquistar la tierra, el Señor les va a dar la tierra, ustedes deben obedecer. En otras palabras, la obediencia era parte del pacto o de la parte, perdón, que le tocaba a los judíos o a los israelitas cumplir del pacto. Era la parte que le tocaba a Israel. Dios haría por ellos todo lo que ellos no eran capaces de hacer. Dios les iba a entregar la tierra. Era la gracia. Ahí está la gracia. Miren qué interesante. Miren cómo se consiguen estos dos conceptos. Por gracia, como lo vamos a ver un poquito más adelante, Dios le iba a entregar la tierra a ellos. No era porque la merecían, no era porque se la habían ganado, no era porque eran superiores o mejores a otras naciones. Simplemente la gracia de Dios los había escogido, los había rescatado, como lo vamos a ver también un poquito más adelante, de la esclavitud egipcia. Y por gracia les daría la victoria. Ellos entonces debían obedecer a la ley. Ellos debían obedecer esa ley moral que Dios les estaba dando. Esa ley moral que Dios estaba instruyéndolos. Y fíjense qué es lo que espera Dios de ti y de mí. Hemos sido llamados a la salvación no porque lo merecemos. No porque somos mejores que otros, no porque tenemos mejores actitudes que otros. No, hemos sido llamados por la gracia de Dios. Somos salvos por gracia. Pero una vez que hemos recibido esa salvación, entonces nuestra parte del pacto es obedecer a la ley moral. La gracia nos ayuda a recordar que todo lo que somos es gracias al Señor. No tenemos nada que aportar a la salvación. Y cuando yo tengo claro el concepto de la gracia, cuando yo tengo claro el concepto de que ha sido por gracia que Dios me ha traído, que me ha llamado, entonces eso me ayuda a no caer en el legalismo. El legalista es aquel que cree que la obediencia lo va a salvar. Es aquel que cree que haciendo las cosas bien gana méritos delante del Señor. Debo portarme bien para que el Señor me vea. Debo portarme bien para que el Señor me ayude. Debo portarme bien para que el Señor me dé la victoria. No, somos salvos por gracia. Pero la gracia nos conduce entonces en respuesta de amor a obedecer a ese Dios. La tercera parte la tercera sección de esta semana lleva como título Lector Lat. Y vamos a encontrar allí, en esta sección, una linda expresión de Dios. Vamos a encontrar en esta sección una porción de la Escritura, como muchas otras que hay en el Antiguo Testamento, que echan por tierra los conceptos que los escépticos manejan acerca de Dios. Saben que aquellos que quieren destruir la palabra de Dios, aquellos que quieren quitarle valor, acusan al Dios del Antiguo Testamento de ser vengativo, de ser guerrero, de ser un legalista, de no tener piedad con nadie, al contrario del Dios del Nuevo Testamento, que es, perdónenme la comparación, la abuela que todo lo quiere, todo lo alcahuetea, todo es amor. Pero vamos a encontrar en Deuteronomio 10 del verso del 1 al 15. La hermosa verdad de que Dios siempre ha sido el mismo. Dios siempre ha sido amor. Dios siempre ha deseado
dar lo mejor para el ser humano. Siempre ha deseado dar lo mejor para ti y para mí. Siempre quiere lo mejor. Y entonces, allí Él manifiesta que ha traído por gracia al pueblo y le presenta la hermosa verdad que la obediencia no es para satisfacer a Dios. Algunos pensamos que cuando obedecemos satisfacemos a Dios. Algunos pensamos que cuando satisfacemos contentamos a Dios. Algunos pensamos que cuando obedecemos le hacemos un favor a Dios. Pero realmente la obediencia es para nuestro propio beneficio. Y uno de los beneficios, según el verso 13 del capítulo 10, es que la obediencia a la ley de Dios nos conduce a la prosperidad. ¿Qué tipo de prosperidad? Cuando uno estudia lo que Dios esperaba de Israel, era hacerlo una nación poderosa, una nación grande, fuerte en todos los aspectos. Pero la clave o la razón para hacerlo no era tanto para satisfacer el ego de los israelitas, sino para que esa prosperidad impactara a los pueblos ajenos, impactara a los pueblos vecinos y a los pueblos de más allá, para que ellos vinieran y buscaran de Dios. Es decir, había un propósito evangelístico en esta prosperidad. Hoy la obediencia a la ley de Dios también es para nuestro beneficio. Dios nos ha dado la ley no para contentarlo a Él. Él no es el que se favorece cuando yo lo obedezco. Soy yo, es mi familia, es todo mi entorno el que llega a vivir en prosperidad. Quizás no en prosperidad material, aunque no la descarta, pero sí en una prosperidad espiritual. Ahora, hay otro detalle en esta cita de Deuteronomio 10, 1 al 15. Está escrita en forma individual. Aunque Moisés, o Dios a través de Moisés, le está hablando a todo el pueblo, está hablándole a individuos. Dios espera la obediencia tuya de manera particular. Dios espera mi obediencia de manera particular. Es verdad que espera la obediencia de todo el pueblo, pero lo hace de forma particular. Y no olvides entonces, retener esa verdad, aplicar esa verdad, trae para nosotros entonces prosperidad en todos los aspectos. Y esa prosperidad, el propósito de la misma, no es satisfacer nuestro ego, no es satisfacer nuestra propia bienestar, sino ayudarnos para testificar a otros cuán grande es Dios, cuán grande es el Señor. Una cuarta sección de esta semana lleva como título Esclavos en Egipto. Y vamos a encontrar que un tema recurrente en todo Deuteronomio es el que Moisés les recuerda a los israelitas que fue Dios el que los rescató, que fue Dios el que los trae, los saca de la esclavitud, que los saca del horno de fuego, que los saca con brazo fuerte y extendido. Ahora, no solamente es un tema recurrente en Deuteronomio. Usted va a encontrar al estudiar Deuteronomio que una y otra vez Moisés hace referencia a esto, sino que en toda la Biblia vamos a encontrar esa hermosa verdad. Lo vamos a ver Miqueas, Antiguo Testamento, Miqueas 6:4, Nuevo Testamento, Hebreos 11:29. Ahí vamos a encontrar referencias a ese acto salvífico que fue la salida de Israel de la esclavitud. ¿Por qué? ¿Por qué se repite una y otra vez? ¿Por qué se repite una y otra vez en Deuteronomio y en toda la Biblia? Porque ese acto iba a ser un tipo de una salvación mayor. Ese acto iba a ser un tipo de una salvación mucho más grande, la que Cristo iba a alcanzar para nosotros y por nosotros en la cruz del Calvario. Cristo nos iba a sacar del Egipto espiritual, donde el faraón, el enemigo, el diablo estaba teniéndonos cautivo, para darnos no una tierra terrenal, sino para darnos una patria eterna, la Canaán celestial.
Por eso vamos a encontrar en Deuteronomio capítulo 5 y del verso 6 al 22 se va a repetir la ley, se va a volver a dar la ley. Pero al mirarla, vamos a encontrar un pequeño cambio en el cuarto mandamiento. ¿Tú recuerdas lo que el Señor escribió en tablas de piedra con su propio dedo que está allí en Éxodo capítulo 20? Dice que la razón para guardar el sábado es porque somos criaturas de Dios. Acuérdate del día sábado para santificarlo, 6 días trabajarás, porque en 6 días, dice el Señor, hizo Jehová los cielos y la tierra. Pero ahora, cuando Moisés repasa la ley, les recuerda que una forma o una razón para guardar esa ley es el hecho de que el Señor les rescató de la esclavitud. Así que vamos a encontrar aquí una hermosa verdad, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas. El sábado es un monumento grandioso de la creación, pero también es un monumento grandioso de nuestra gran liberación. Es un monumento grandioso de nuestra libertad de la esclavitud. Por eso es interesante, porque Cristo descansó el sábado al día siguiente de haber terminado la creación. Y también al día siguiente de haber culminado el altos acto salvífico al morir en la cruz, descansa el sábado, enseñándonos que el sábado es un día que nos recuerda de dónde venimos, es decir, nos recuerda que venimos de manos del Señor, pero también nos recuerda hacia dónde vamos hacia la salvación que Cristo ha preparado para nosotros. Pero vamos a darnos cuenta que entonces esa verdad debe motivarnos a nosotros a no guardarla en nosotros, sino a compartirla, a darla a otros, para que por gracia todos también conozcan al Señor y sean salvos. El sábado debe ser un momento para compartir con aquellos que necesitan de nuestra salvación. No fue dado para nuestro propio beneficio, aunque sí nos beneficiamos. Fue dado para que nosotros sirvamos como Cristo sirvió y como Cristo quiere que sirvamos. La última sección de esta semana va a llevar como título "No por tu justicia". Y el tema de la justificación por la fe es el fundamento de la religión cristiana. De hecho, Romanos capítulo 4, verso 3, Pablo hablando de Abraham dice que fue justificado por la fe. ¿Y qué es la justificación por la fe? Me gusta, me encanta el concepto que aparece allí tomado del camino a Cristo, que es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre, haciendo por el hombre lo que el hombre no puede hacer. Y mira qué cosa tan interesante, mira qué cosa tan especial esta. ¿Podían los israelitas librarse de la esclavitud por su propia cuenta? No. ¿Podían ellos quitarse el yugo del faraón? No. Si Dios no hubiera intervenido, aún serían esclavos allá en Egipto. Pero allí actúa la gracia. Fueron justificados. El Señor los alcanzó. No porque ellos lo merecían, no porque ellos eran mejores o superiores. Fueron alcanzados por la gracia divina. Hizo Dios por ellos lo que ellos no podían hacer. Esa verdad presente es hoy también una verdad presente. Así como lo hizo con Israel. Es su justicia la que nos alcanza. Es su justicia la que nos toma. Es su justicia la que nos da libertad. Es su justicia la que nos da la victoria. Tú y yo somos justificados al igual que Abraham, no porque obedecemos, no porque somos perfectos, no porque nunca nos equivocamos, no porque somos mejores o superiores a otros. Somos justificados simple y llanamente por lo que Cristo ha hecho en nuestro lugar al morir en la cruz del Calvario. Por eso, esta semana debemos resaltar esa verdad presente en el nombre del Señor. Esta mañana debemos resaltar
en esta oportunidad debemos resaltar esa verdad presente para todos nosotros y pedirle al Señor que nos ayude para que por gracia sigamos siendo salvos. Vamos a inclinar el rostro para orar. Querido Padre, muchas gracias por esta lección número 7. Gracias por tu misericordia y gracias por tu gracia. Permítenos entender ese concepto, entender que hemos sido salvos no porque lo merecemos, al igual que el pueblo de Israel nos ha sacado de la esclavitud del pecado, no porque somos mejores que otros, sino porque tu gracia ha actuado en nuestra vida. Ahora permítenos, Señor, por obedecer a tu ley en respuesta a esa gracia. Gracias por oírnos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis queridos hermanos.